la señal de entrada sobrepasa los límites de la recta de carga. En este caso, de corriente alterna. Si el punto de funcionamiento está ubicado más cerca de la saturación, o más cerca del corte, se producirá cuando se incremente la señal de entrada distorsiones o recortes justamente en proximidades donde está ubicado el punto. Es decir, si yo el punto lo ubico más cerca de la zona donde está el corte propiamente dicha, evidentemente la máxima amplitud que yo puedo realizar es entre el punto de funcionamiento y el corte propiamente dicho. Si yo quiero aumentar un poco ese nivel de entrada por encima del punto de funcionamiento, se producirá, digamos, un recorte tanto en corriente como en tensión, hablamos de tensión colector-emisor en alterna, y de la corriente de colector también en alterna. Acuérdense siempre que la corriente total de colector y la tensión total colector-emisor es la suma de las corrientes de polarización y la variación alrededor del punto, tanto en corriente como en tensión. O sea, la tensión total será la tensión en corriente continua más la variación de la tensión colector-emisor alrededor del punto. En este caso estamos presentando el punto de funcionamiento asimétrico más cerca del corte y observamos que para un determinado umbral mayor que ese nivel se produce un recorte tanto en la parte de corriente como en la parte de tensión. A ver, ¿quién me puede estar faltando? Escobar, Bustos, Elizondo, Benedetti, Olarte, Arce, Soria, Otero, Romero Océs, Chungara, Badkov, Barrio Nuevo está, Sánchez, Dufo, Molins, Magiu está, APA está. Bien, ahí más o menos ya están. Perfecto. Excusa, profe. Ya. Excusa, Maico. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, profe? Bien, gracias a Dios. El otro punto que puede ser asimétrico también sería que el punto de funcionamiento de polarización de corriente continua esté ubicado más cerca de la saturación que del corte. Entonces, cuando levantamos el nivel de la señal, se producirá un recorte más cerca de la saturación que del corte. En este caso, para una señal que entre dentro de los límites del punto de funcionamiento, la máxima amplitud estará contenida entre la corriente de polarización y la máxima amplitud para que no distorsione. Si levanto el nivel, se producirá un recorte tanto en corriente como en tensión. Acuérdense y recordando siempre que la corriente total es la corriente de corriente continua más la variación de corriente debido a la señal. Y la tensión total que se produce, por ejemplo, en colector-emisor es la tensión colector-emisor en continua más la tensión colector-emisor de variación debido a la señal ya alterna. Entonces aparecen los conceptos de amplificación. El primero que aparece es el amplificador clase A,
que es la mayoría de los amplificadores que ustedes vieron, tanto en dispositivos electrónicos como en electrónica aplicada 1, el amplificador clase A básico, donde la condición de operación es tal que la corriente circula por el terminal de salida durante los 360 grados del ciclo de la señal de entrada. O sea, en todo momento hay circulación de corriente y por ende la potencia de disipación en el transistor básicamente se debe a la corriente continua. O sea que hace falta mucho aporte de corriente continua, las variaciones alrededor del punto de funcionamiento son bastante pequeñas y el rendimiento o la eficiencia es bastante pobre. Quiere decir que en una configuración, por ejemplo, clase A, en una característica de polarización, esta de inyección de base, donde la señal se la vamos a aplicar a este punto, todo el análisis de corriente continua, tanto en polarización como en excursión, la vamos a ver bien. La polarización de base normalmente es VCC menos los 0,7 voltios de la juntura, dividido RB. Generalmente RB es de un valor bastante elevado. La corriente de colector es beta veces la I de base, y la tensión colector emisor es la fuente menos la caída de tensión de la corriente que circula por RC, porque es el único elemento que limita la corriente de salida, la RC, puesto que el emisor está más. Este tipo de polarizaciones era bastante sensible a las variaciones de beta y por ende a las variaciones térmicas. Por eso generalmente se usa otra característica. Entonces, lo que venimos diciendo acá, el punto de funcionamiento para las curvas de salida, se ubica para un valor ICQ y tensión colector emisor en el punto Q, si uno desea para máxima excursión o no, según los casos. Una de las limitaciones en corte es cuando el transistor está ubicado en VCC y el otro que limita la corriente a la IC máxima, que es VCC sobre RC, que es la única resistencia que actúa en el circuito de salida. Por otro lado, ¿puedo ver? Acá vamos a ver distintos niveles de señal de entrada y las excursiones, tanto de corriente como de tensión, para niveles en un amplificador de baja potencia y en un amplificador de alta potencia que tiene cobertura prácticamente en toda la recta de carga. Entonces, para un nivel de señal relativamente pequeño alrededor del punto de funcionamiento, se produce una variación de corriente y una variación de tensión. Generalmente las variaciones de tensión están en contrafase con respecto a las variaciones de corriente en el amplificador, y las corrientes de entrada y las corrientes de salida siempre están en fase. Entonces, este tipo de amplificador podrá ser de cualquier naturaleza. La característica del amplificador clase A no distingue si es un transistor bipolar, si es un transistor BIC-MOS, si es un FET, si es un MOSFET, etcétera, etcétera. Las curvas de salida y las funciones de transferencia tienen características de esta naturaleza. ¿Alguien más entró ahora? A ver. ¿Quién puede ser? Que no lo haya... González Omar. González Omar. Miladeli, Dani Escobar. Abdala. Abdala. Benedetti, Rosso, Arce, Otero, Mucio, Campos, Valkov, Barrio Nuevo, Bufó, Magiu, APA. Listo. Seguimos con el tema. Entonces, decimos, aquellos amplificadores en los cuales la corriente de salida circula
en todo momento en función de los 360 grados de la señal de entrada. Y el nivel de corriente que consumen los amplificadores prácticamente se debe a la etapa de salida, de corriente continua, o sea, hay mucha demanda de corriente continua y es poca la variación de la potencia de entrada. Entonces, lo que yo puedo tener sobre la carga con respecto a la entrada es relativamente un número muy pequeño. Lo ideal para este tipo de amplificador es 25%. En realidad, los porcentajes están de ahí para abajo la mayoría. O sea que sin señal o con señal, la disipación de potencia prácticamente es la misma. O sea, el transistor en todo momento hay que colocarle un disipador de potencia, porque en todo momento está disipando potencia, puesto que el valor de ICQ es significativo en el transistor. Entonces, ¿cómo se expresa la ganancia de potencia? Se expresa como una relación entre la potencia que aparece sobre la carga en función de la potencia de entrada. Normalmente la potencia la podemos colocar como relaciones entre la tensión al cuadrado sobre la resistencia o la corriente al cuadrado por la resistencia. Si yo lo planteo como relaciones entre tensión al cuadrado y resistencia, la potencia en la carga es la tensión al cuadrado dividido la RL. Y la potencia de entrada es la tensión al cuadrado sobre la resistencia de entrada. Quiere decir que las relaciones de potencia van a marcar una relación de tensiones o una ganancia de tensión al cuadrado por una relación entre la resistencia de entrada y la resistencia de carga. Entonces, en las distintas configuraciones, las características de ganancias guardan relaciones con la ganancia de tensión al cuadrado y la relación que hay entre la resistencia de entrada y la resistencia de carga. Es lo que estamos expresando, ganancia de tensión al cuadrado por la resistencia de entrada sobre la resistencia de carga. Normalmente, cuando nosotros trabajamos con circuitos con algún tipo de polarización, la resistencia de entrada vista por un observador desde la fuente de señal, finalmente es el paralelo entre la resistencia de polarización y la resistencia de entrada de base, donde la resistencia de entrada de base, en el caso de que haya alguna resistencia de emisor, es el beta de corriente alterna por la resistencia de emisor. Quiere decir, si yo estoy trabajando con un amplificador, por ejemplo, en colector común o un seguidor de tensión o un buffer, supónganse que la resistencia de entrada es 5K y la resistencia de carga es 100 ohmios. Como esto es un seguidor de tensión, la ganancia de tensión de un buffer es 1, por lo tanto la ganancia de potencia andará en el orden de las 50 veces, en este ejemplo. La potencia de corriente continua, generalmente en el punto de funcionamiento, es ICQ por la tensión colector emisor en el punto Q. Y habíamos dicho que una señal no incrementa la potencia que disipa el dispositivo, sino que la mayoría de la potencia que disipa el transistor se debe a la potencia de corriente continua que tiene y muy poco debido a la señal. El valor nominal de la potencia del transistor generalmente debe exceder un poquito este valor, pero no mucho. Cuando hablamos de la potencia de salida, decimos que las tensiones y las corrientes, valores máximos, son, en el caso de la tensión de colector emisor máxima que puede circular, es el ICQ por RC, que es la resistencia de carga, y la corriente máxima que circula es la tensión colector emisor sobre RC. Como la potencia es el producto de la IC por B sub C máxima,
los valores RMS son 0,707 de cada uno de estos valores. Por lo tanto, la potencia de salida máxima es 0,5 veces el producto de la corriente de colector en el punto Q por la tensión colector-emisor en el punto Q. Esto es potencia de salida. Y la eficiencia, normalmente hay una relación entre la potencia de salida y la potencia de corriente continua. En el primer caso, la potencia de salida es una potencia que alterna y la potencia de corriente continua es la potencia que tiene que suministrar en todo momento la fuente de alimentación. La potencia de corriente continua la podemos poner como IC por la fuente VCC, y por otro lado, la IC máxima que puede circular es la ICQ en un clase A, y la máxima tensión que puede circular es 2 veces la tensión colector-emisor. Por lo tanto, el rendimiento máximo, relacionando esta potencia de salida sobre la carga y potencia de corriente continua, me da 0,25. Quiere decir que yo tengo que poner, por ejemplo, 1 vatio de potencia para que sobre una determinada potencia sobre la carga se desarrolle 0,25 vatios. Un ejemplo. Quiere decir que el rendimiento es muy bajo. En general, siempre vamos a trabajar en clase A con amplificadores de potencia cercanos a 1 vatio o por debajo de 1 vatio. O sea, porque tienen muy poco rendimiento y aparte tienen mucha disipación de potencia estos dispositivos. Y acá presentamos una etapa acoplada, donde la primera etapa no es ni más ni menos que un emisor común, donde hay 2 resistencias de emisor, generalmente una de mayor valor que otro, con un capacitor de desacoplamiento sobre la última. Esta configuración normalmente se utiliza para compensaciones térmicas, de alguna manera, para mejorar un poco la estabilidad. Y la etapa siguiente es una etapa en Darlington, en este caso seguidora de emisor, es un colector común, es un seguidor de emisor con 2 transistores en Darlington. Fíjense ustedes que la potencia de corriente continua que aparece es muy elevada, puesto que la mayoría de la corriente que circula por el circuito de emisor del transistor Darlington es la que mayor cantidad de corriente demanda, más allá a la del emisor común. Por lo tanto, la potencia de disipación se debe a la alta corriente que circula debido a la corriente continua en la etapa de salida, y no así tanto en la etapa del emisor común. Entonces, por eso decimos que el rendimiento es bastante, pero bastante bajo, y mucho más bajo del ideal, que es 0,25, el 25%. Rendimientos del 4%, del 11%, del 12% son normales en este tipo de amplificador. Entonces, en esta configuración tenemos capacitores de acoplamiento desde la fuente de señal hacia el circuito de entrada, capacitores de acoplamiento del circuito de salida hacia el transductor, en este caso un parlante, y de desacoplamiento de emisor en una de las resistencias correspondientes al circuito de emisor del primer transistor. Entonces, en este caso, se da el beta de corriente alterna de 200 para todos los transistores. Acuérdense que la ganancia de corriente, en el caso de los Darlington, es el HFE a la N, en este caso, al cuadrado por tratarse de 2 etapas exactamente iguales, donde la salida es por el emisor y la entrada por la base, y hay otras configuraciones donde se puede salir por el colector y el primer transistor se
del colector del segundo. En este caso es un seguidor de emisor. Vamos a plantear la ganancia de tensión y la ganancia de potencia en este amplificador, que es un caso real. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Alguna dificultad? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Clarito, bien. ¿Han hecho este tipo de configuraciones en clase A? ¿Han trabajado para analizarla? Yo no, nunca la vi. En aplicada 1, ¿no? Bueno, yo sí, te escucho. Sí, no particularmente con una salida, con una etapa de Darlington Una etapa en salida, pero cascada, sí. digo, lo que sea. En este caso, porque queremos mostrar el efecto de la corriente que tiene la etapa de salida y la incidencia que tiene la corriente y por ende la potencia en el rendimiento. Pero han hecho amplificadores en clase A de múltiples etapas. ¿Sí? ¿No? Para hacer un análisis rápido. Bueno. Entonces, lo que se plantea, digamos que yo tengo que tener en cuenta que lo que ve la entrada de la segunda etapa es la carga, entre otras cosas, de la primera. Entonces, si yo miro cuál es en el circuito de alterna la carga que presenta la primera etapa, yo voy a ver que es RC, RC en este caso 4,7K, en paralelo con R3 y en paralelo con R4. Esa sería la carga que yo veo como impedancia de carga del circuito de la primera etapa. ¿Se entiende? RC paralelo R3 paralelo R4, esa es la carga de la etapa. Entonces, cuando yo analice qué es lo que ve el colector en alterna, voy a ver la RC grande, que es la de polarización, en paralelo con R3, en paralelo con R4. En este caso particular, nos tiene que dar un valor menor que el menor. 2,29K es la carga que vería el amplificador de la primera etapa. Eso por un lado. Por otro lado, me da la corriente que circula en corriente continua por este resistor. Quiere decir que vamos a hacer eso en estas etapas. La tensión BB, que es la del divisor resistivo de la segunda etapa, es 1,82 voltios. La corriente que circula es esta tensión menos los 0,7 dividido RE1 más RE2. A ver si lo vemos acá. Permítame. Acá tengo RC, la corriente de mi emisor es este punto, se me va, este punto menos los 0,7 voltios, estamos acá. Como esto es en corriente continua, dividido la suma de los resistores de emisor 1 y 2, ¿sí? Me da la corriente. Entonces, eso lo estamos planteando acá. B sub P menos 0,7 dividido R1 más R2 me da 1,78 mA. Como esto es para señal esta resistencia queda puenteada y lo que tengo entre la base y el emisor sería el HIE y con parámetros R serían los 25 o 26 milivoltios dividido la corriente de emisor. Entonces, lo que yo veo acá es 25 milivoltios de la corriente emisor me da unos 14 ohmios. Ese es el HIE. Eso es la
la resistencia que existe entre la base y el emisor para señal. Quiere decir que la ganancia de la primera etapa no es ni más ni menos para alterna. Acá tengo el RE' más el RE, y la relación RC sobre esa sumatoria me da la ganancia de tensión de la primera etapa. Quiere decir que si yo veo cuál es la ganancia de tensión de la primera etapa, digo que es RC1, que ya lo había calculado acá, 2,29K, sobre RE1 más RE' en el transistor 1, y esto me da 27,9 veces, cambiado de signo por la inversión de fase que hay entre la salida y la entrada. ¿Se entiende lo que estoy planteando hasta acá? Una cuestión muy simple. Acá estamos planteando la tensión en este punto, 1,82 menos 0,7, tiene ese valor, dividido la suma de esta resistencia, me da la corriente. Si yo quiero ver para señal, esto va a ser un HE o RE' del transistor Q1, que son 25-26 milivoltios dividido la corriente que circula. Ya sabemos cuál es la carga, entonces esa carga sobre las resistencias de entrada propiamente dicha me da la ganancia. Esa ganancia me da 27,9 veces. Quiere decir que la resistencia total que yo voy a ver en la entrada va a ser todo esto reflejado en la base. Reflejado en la base multiplicado por beta más 1 veces. En un transistor con una resistencia de emisor, lo que yo veo en la base es beta más 1 veces RE. En este caso, la suma de RE más la parte de alterno. Entonces, R1 paralelo a R2, paralelo al beta de corriente alterna, R1 más la parte de alterna. Para alterna, eso es lo que vemos como impedancia de entrada. Reemplazamos valores y me queda que la resistencia que tiene la entrada es 8,4K. 8,4K. Tengo la resistencia de carga, dijimos que era 2,29K, la habíamos sacado para alterna, y ahora vemos la etapa siguiente. La ganancia de tensión de un seguidor, la ganancia de este seguidor es 1. Este es un seguidor de tensión, un buffer, un colector común. La ganancia de tensión es 1. Por lo tanto, si yo quiero ver ahora, la ganancia total será la ganancia de tensión de la primera etapa por la ganancia de tensión de la segunda etapa, o sea que me va a dar la ganancia de tensión de la primera etapa. Y la ganancia de potencia es la ganancia de tensión al cuadrado por una relación de resistencia entre la entrada total y la carga. En este caso, la ganancia de tensión al cuadrado por la resistencia de entrada total, que es 8,4K dividido 8 ohm, me da 817.330 veces. Amplifica potencia. Quiere decir que si yo pongo en la entrada 1 milivatio, saldrá 817.330 milivatios de potencia. Si yo quiero ver ahora el rendimiento que tiene, yo veo la potencia de entrada, es la tensión de entrada al cuadrado sobre la resistencia de entrada. En este caso particular, la tensión de entrada es de 50 milivoltios pico a pico. O sea, un valor RMS será 0,707 de 50 milivoltios. Por lo tanto, 0,707 por 50 me da 35,4 milivoltios. Dividido 8,4K me da la potencia de entrada,
que aplica la fuente de señal a la entrada del amplificador. Y la potencia de salida, como yo tengo la ganancia de potencia, es la potencia de entrada por la ganancia de potencia. Me da 122 milivatios. Quiere decir que si yo hago una relación 122 milivatios sobre 149 nanovatios, ¿sí?, me va a dar a mí el rendimiento correspondiente. La tensión sobre el transistor, el último transistor, que eso es lo que le comentaba recién, la tensión en este punto es la tensión que aparece sobre la base del Q2, menos 1,4 voltios, y la corriente es ese valor de tensión dividido la resistencia de emisor. Entonces, la tensión en el emisor es la de la base, que es todo este conjunto, menos 1,4 voltios me da 8,2. Si esos 8,2 lo divido en 33 ohms, 0,25 amperes es lo que circula, digamos, por el circuito de salida de la etapa de salida. Entonces, la potencia de corriente continua será los 0,25 amperes, que es VCC, por VCC, que es 12 voltios, me da 3 vatios. La potencia de salida, 122 milivatios sobre 3 vatios, que tengo que aplicarle de corriente continua para yo obtener 122 milivatios, el rendimiento es del 4%. 4%. Es un valor tremendamente bajo y en todo momento está transpirando potencia la etapa de salida a través del Darlington. Está disipando potencia y yo le estoy aplicando 3 vatios de corriente continua en todo momento para tener muy poco rendimiento en la etapa de salida. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos planteado hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe, no profe, sé si se se entiende. escucha. ¿Está claro? Bien. Sí. Una forma de mejorar el rendimiento es hacer que el transistor, en vez de estar activo en la parte de máxima expulsión simétrica, con una polarización de corriente continua, al 50% de la corriente y al 50% de la máxima tensión, lo utilizo en corte. Es decir, que si yo tengo, en vez de tener un transistor, tengo 2 transistores y cada uno de ellos lo hago funcionar durante semiciclos de 180 grados, yo puedo tener menos potencia de corriente continua y por ende más potencia de corriente alterna sobre una carga. Entonces, lo que estamos planteando en una operación clase B, donde para una señal de 360 grados, el amplificador solamente amplifica un hemiciclo entre el tiempo t sub 0 y t sub 1, y permanece bloqueado durante t sub 1 y t sub 2 para ese transistor. Y en el otro caso habrá otro transistor, digamos, de las mismas características, si es PNP o si es NPN, habrá un transformador como driver que oficiará como una red desfasadora que me permita a mí actuar un transistor durante la señal que es positiva y el otro transistor cuando la señal de entrada es negativa. Entonces, lo que estamos comentando acá estamos comentando sobre el clase B en particular. Ese amplificador se denomina push-pull, y se refiere a un tipo particular que tiene, en el caso de, a ver si lo vemos acá, 2 transistores exactamente iguales, en este caso NPN, con una red desfasadora que la generamos a través de un transformador driver, y un transformador de salida
para adecuar la impedancia de salida a la etapa de salida. Antiguamente, las etapas driver y las etapas de salida eran transformador, y en el caso de la etapa de salida, era un transformador con múltiples salidas, múltiples salidas para adaptar las distintas impedancias que iban desde los 4 ohm, 4, 8, 16, 32, hasta los valores de cargas mucho mayores para otro tipo de adaptaciones de impedancia de carga. Entonces, en este caso, colocamos los emisores puestos a masa, el punto central del transformador de salida a la alimentación de los colectores de los transistores de salida, y acá tenemos la red desfasadora que permite actuar sobre el transistor superior o el transistor inferior en función del ciclo de la señal de entrada. Como este tiene seguramente las polaridades del transformador, de tal forma de que cuando la señal de entrada sea positiva, yo voy a tener positivo arriba con respecto a masa, y nuevamente positivo masa con respecto al otro punto. Cuando la señal de entrada sea positivo, Q2 va a estar cortado y Q1 va a estar operativo. Quiere decir que yo voy a tener sobre la carga de los 360 grados, voy a tener 180 grados la corriente presente en la salida y 180 grados cuando actúe el hemiciclo negativo sobre el transistor Q2. Entonces, ¿pero qué pasa? Para que este transistor Q1 y Q2 estén actuados los 360 grados sin ningún tipo de deformaciones, yo tengo que polarizar de alguna manera las junturas, base emisor de cada transistor. Esto yo lo puedo hacer sobre esta misma configuración, a ver si se ve. Lo puedo hacer de esta manera, y en vez de ser una configuración clase B, push-pull, la vamos a transformar en una configuración clase AB. Quiere decir que vamos a tener una corriente en el terminal de salida que va a ser un poquito mayor que 180 grados y mucho menor que 360 grados. Entonces, lo que vamos a hacer acá es polarizar una juntura y llevarla a los transistores para que la juntura base emisor de cada transistor, independiente de la señal, tenga una pequeña polarización, para que cuando aparezca la señal de entrada, ¿sí?, el transistor arranque instantáneamente y no esté bloqueado. Porque si no, va a pasar esto. Si yo tengo un transistor donde hay una juntura, cada vez que pasa por valores menores que la tensión base emisor del transistor, la señal de entrada, va a haber un corte en la señal que aparece en el circuito de salida. Tanto el hemiciclo positivo como el hemiciclo negativo aparecerá. Cuando hay una señal de entrada positiva, habrá que Q1 está conduciendo y Q2 apagado. Habrá un bloqueo, donde los dos transistores, Q1 y Q2, están bloqueados. Cuando la señal de entrada pasa por valores negativos, hay una conducción de Q1 apagado y Q2 conduciendo, y esto se va repitiendo simultáneamente. Este tipo de distorsión que aparece debido a que la señal de entrada cae por debajo de la tensión de arranque de los transistores, se denomina distorsión por cruce. Una de las formas de solucionarla es la que lo planteé recién con el transformador. Y si no, plantearlo directamente como un simetría complementaria. El simetría complementaria es una configuración que en vez de tener los dos transistores exactamente iguales, uno es NPN y el otro es PNP. Entonces, cuando las fuentes de alimentación son partidas,
son partidas. El punto medio de los emisores, porque esta configuración no es ni más ni menos que un seguidor de emisor, un seguidor de emisor, para con la fuente positiva más BCC y menos BCC para el segundo. La polarización correspondiente, cuando la alimentación es partida, este punto está a 0 voltios, y la excursión de la señal se va a deber pura y exclusivamente a la variación de la señal de alterna. Entonces, cuando planteamos esta situación, cuando la tensión de entrada sea positiva, conducirá a Q1 y Q2 permanecerá bloqueado. Cuando este transistor quede en conducción, prácticamente BCC es aplicado sobre la carga. Y cuando haya un ciclo negativo, Q1 va a estar bloqueado y Q2 va a entrar en conducción. Por lo tanto, menos BCC va a ser aplicado a la carga y voy a desarrollar una potencia que va a ser BCC al cuadrado sobre RL o menos BCC al cuadrado sobre RL. ¿Hasta acá se va entendiendo en simetría complementaria? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Todo bien, perfecto. Quiere decir que en el amplificador clase B, lo vamos a repetir, el ciclo de trabajo es mayor que 180 grados porque está entre una pequeña porción de la señal también se debe a una polarización. O sea que la excursión total es debido a un nivel de corriente continua que es tremendamente bajo y una modificación en la señal que es muy alta, pero siempre mucho menor que los 360 grados del clase A. Esto ya lo vimos ese circuito también. Entonces, ¿qué hacemos en el simetría complementaria, para mejorar la distorsión por cruces? Porque esto tiene también, como en el circuito anterior, un problema de distorsión por cruces. Entonces, una forma es o colocando un divisor resistivo en todos los puntos, o colocando una red de este tipo, donde hay una resistencia y un diodo para la fuente BCC y una resistencia y un diodo para la fuente menos BCC. Como en este caso, esta tensión es cero en la salida, por eso el acoplamiento es de continua. En el punto A, que es la unión de estos dos diodos, si esto estuviera perfectamente compensado, este tipo de compensación se llama espejo de corriente, es decir, que la corriente que circula por la resistencia y el diodo para ambos casos, debido a más BCC y a menos BCC, coincide con la corriente que circulan por el transistor. Entonces, la corriente que circula por R y el diodo correspondiente es exactamente coincidente con la corriente que circula por el circuito de emisor del transistor. Esa característica tan particular se llama espejo de corrientes, y si yo regulo de alguna manera la corriente que circula por la resistencia R1 de 1 cuando la alimentación es BCC y R2 de 2 cuando la alimentación es menos BCC, si esa corriente que circula coincide con la corriente que circula por el circuito de salida, si este punto A es 0, es porque la caída de tensión en la juntura de los diodos correspondientes compensan la caída de tensión de la juntura de los transistores. Entonces, para corriente continua, ¿sí? El acoplamiento es directamente 0 voltio en el punto de los emisores y 0 voltio en el punto A de la unión de los diodos. Este fenómeno del espejo de corriente es muy importante porque si circula
la corriente que circula por acá, que es BCC menos los 0,7 dividido R1, o menos BCC dividido, menos 0,7 dividido R2 para el otro caso, si esa corriente me da, por decir un número, 10 mA, la corriente que circula por la etapa de salida son 10 mA. Por eso se llama espejo de corriente. Entonces, una forma de asegurarnos que la excursión de salida sobre la carga, al no tener polarización, va a tener mayor rendimiento sobre la carga, tanto en el circuito de entrada como en el circuito de salida. Cosa que en los amplificadores clase A, yo tenía en todo momento una corriente significativa, que circulaba sobre los elementos activos, cosa que acá se compensa. Cada uno de ellos funciona un hemiciclo, y están compensados por el espejo de corriente. Y térmicamente, como ustedes saben que cualquier juntura varía. ¿Cuánto varían las junturas semiconductoras en polarización directa? ¿Cómo varían con la temperatura? ¿Cómo varían con la temperatura, chicos? Al aumentar la temperatura, disminuye la tensión en el diodo o la tensión base emisor. ¿Cuánto? Menos 2,5 milivoltios por grado centígrado. ¿Qué pasa? Si estos tienen distintos coeficientes o distintos ambientes, porque trabajan separadamente, puede ocurrir que la variación de temperatura en la etapa de entrada se manifieste como una variación de corriente en la etapa de salida. Entonces, una forma de compensar las variaciones térmicas de este circuito tan vistoso que es el espejo de corriente, se hacen de forma tal de que térmicamente queden en un mismo ambiente térmico y que las variaciones que se producen en los diodos externos sean exactamente iguales a las variaciones internas, de los transistores correspondientes. De no ser así, se puede provocar lo que se denomina embalamiento térmico. Entonces, una forma de reducir el embalamiento térmico es colocar en los emisores, no sé si lo han visto en alguna oportunidad, resistencias de muy pequeño valor óhmico en los emisores a los efectos de evitar el embalamiento térmico y la autocompensación. No sé si lo han visto. Sí, ¿Me profe. expliqué? ¿Sí? Sí. Bien. Eso se usa Valores mucho. de Sí. 0.22, 0.15. Depende de las Claro. potencias. Son valores chicos, suelen ser a lo mejor resistencia física con algo bobinado arriba, alambre de micrón, o valores chicos y de potencia significativa, a lo mejor un par de vatios pueden tener las resistencias según las potencias que manejen los dispositivos. Eso se usa mucho, la compensación, en lo que se denomina array de transistores. El array de transistores son configuraciones en cascada de transistores. Pongo 10, 30, 55 conectados en paralelo, pero los emisores de cada uno de ellos lleva su resistencia pequeñita, en valor óhmico, y puede ser significativa en potencia, puede tener uno o 2 vatios seguramente en el circuito de compensación. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, quedó claro. Quiere decir que como el espejo de corriente hace que la corriente que circula por la red de polarización de entrada coincida con la corriente que circula por el espejo en el circuito de salida, la corriente de salida, por ejemplo, para cada caso, será BCC menos 0,7 dividido R1,
o menos BCC menos la juntura sobre R2, según lo que corresponda. De esa manera vamos a tener el punto D. En realidad estos dos diodos están puestos de forma tal de que el cátodo y el ánodo del diodo siempre queden a 0 voltios. Entonces, para la red superior, el análisis es R1 de 1 masa. Para la red inferior será R2 de 2 masa. O sea que por eso podemos acoplar la fuente de señal a este punto libre de potencial, y podemos acoplar la carga a este punto libre de potencial hacia la carga. Y la excursión de señal alrededor de este punto es función de la entrada. Y la excursión sobre la carga debido a este punto es debido a la variación que se produce en alterna sobre la carga. Cosa que en el clase A no lo teníamos. No lo teníamos para nada, por eso el rendimiento tan desastroso. En alterna, como yo tengo solamente una carga, la BCC estará aplicada a la carga o menos BCC estará aplicada a la carga. Quiere decir que yo tengo la máxima corriente de colector, es la corriente de colector en saturación, que se producirá, digamos, para alterna, pero siempre acá hay una tensión mínima, que es la tensión colector-emisor en saturación. ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Tensión colector-emisor en saturación. 0,2 voltios, profe. Así de simple. A ver, ¿lo pensamos mejor? ¿En qué condiciones 0,2 voltios o 0,3 voltios? ¿En qué condiciones? Para un transistor En de sobre saturación. saturación, para un transistor de pequeña señal. Ah, De está. pequeña señal. Es lo mismo que en un tiristor. ¿Cuál es la tensión de mantenimiento en un tiristor? Y sí, alrededor de 1 voltio, porque la tensión base emisor más la tensión base emisor más colector emisor. Pero eso para una determinada corriente de salida. Si la corriente son 100 mA, y bueno, el transistor será 0,2, 0,3 voltios. Pero si en vez de tener 100 mA circulan 50 amperes, la tensión colector emisor a lo mejor son 3 o 4 voltios. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe, pero estábamos hablando en baja potencia, ¿o no? No, estamos hablando estos son transistores de potencia. Estos son transistores de potencia. No estamos hablando de pequeña señal alrededor de un punto. Estamos hablando de que la excursión del punto se va desde la saturación al corte. ¿Me explico? Entonces tenés grandes variaciones, entonces decimos que cuando ocurre ese tipo de situación, que lo primero que planteamos cuando abrimos las transparencias, categorizamos al amplificador como de potencia, el otro alrededor de un punto, una pequeña señal, el otro es para señales fuertes. Entonces, la tensión colector-emisor siempre tiene valores acá. Si bien son pequeños, son mucho más altos que para baja señal. ¿Se entendió, no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bien. Entonces, la recta de carga de corriente alterna está un poquito menos, porque hay que polarizarlo en este caso en clase AB. Tengo un pendejésimo de este valor máximo de corriente que puede circular por el dispositivo, ¿sí? Que es ICQ. Quiere decir que lo estamos polarizando no al corte, sino un pequeño corrimiento del corte, y por otro lado, circula una pequeña corriente ICQ, en el cual corresponde a una tensión colector emisor en el punto Q.
donde la BCC dista un poquito de ese valor. Dista un poquito de ese valor. Entonces, la excursión en alterna trabajará acá. Entonces, la I de saturación será BCC sobre RL, BCC sobre RL, lo que planteamos en el circuito de acá. BCC, si esto es muy bajo, BCC sobre RL es la máxima corriente que puede circular. A ver. Y te dice, la recta de carga de corriente alterna para el transistor NPN es como se muestra en la figura 713, la recta de carga de corriente continua está implícita, y lo que estamos viendo es que en realidad siempre circula un poquito menos de la saturación, porque hay una tensión colector-emisor en saturación que tiene un determinado umbral también, siempre un poquito. Entonces yo tengo un encuadre en el cual puede excursionar libre de distorsión, tanto en un sentido como en el otro, y la característica de entrada y las características de corriente y las características de tensión, que si bien están en contrafase, tienen una limitación debido a la tensión colector-emisor en saturación y una limitación un poquito antes de la saturación para que no recorte. Siempre para el caso de la doble alimentación. Entonces este punto es neutro y este punto de acá de polarización clase AB también es neutro. ¿Sí? ¿Hasta acá se ve? ¿Chicos? Sí, Sí, profe. Está clarito. Bien. A ver. Bueno, acá vamos a leer un poquito. Dice, la corriente de corriente alterna de saturación también es la corriente de salida pico. Cada transistor en esencia opera a lo largo de toda su recta de carga, por eso es un transistor de potencia. Y si lo hablamos de potencia, decimos que potencia superior es 1 vatio, de ahí para arriba lo consideramos como un transistor de potencia, y por debajo de esos valores son transistores que no son de potencia. Cada transistor en esencia opera a lo largo de su recta de carga. Recuerde que en operación clase A el transistor también puede operar a lo largo de toda su recta de carga, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo un nivel de corriente continua, ¿sí?, que está a la mitad de la recta de carga. O sea que evidentemente trabaja desde ese valor de continua hacia arriba y hacia abajo en corriente, y de ese punto en tensión a 0 y a BCC. En operación clase A, el punto Q está casi a la mitad y hay una corriente significativa en el transistor, incluso sin señal. Entonces, había antiguamente los autorradios venían, al principio, hace muchísimos años, venían en una técnica que se llama técnica A, y eran todos clase A. Entonces, no había, vos tenías la radio con el mínimo volumen y transpiraba el transistor de potencia, pero una barbaridad. Le ponías señal y le dabas volumen y también transpiraba al mismo nivel, o sea que en todo momento vos tenías consumo. Entonces, de ahí el rendimiento. Dice, en la operación clase B, cuando no hay señal, los transistores tienen una sola corriente que es muy pequeña y por consiguiente disipan muy poca potencia. Así pues, la eficiencia de un amplificador clase B puede ser mucho más alta que un clase A. Más adelante se demostrará que la eficiencia máxima es aproximadamente 79%. A ver acá. Acá hay un pequeño ejemplo. Este punto es masa. A ver si lo puedo con el puntero. Este punto es 0 y este punto de acá es 0. O sea, arranca con una variación
de la tensión de señal y la tensión de este punto con respecto a la carga, la variación. Que no veo acá, a ver si lo puedo reducir un poco. Acá la IC de saturación es VCC sobre RL, en este caso VCC 20 voltios, la carga 150 ohm, 133 miliamperes es la máxima corriente que circula por la carga. Ese ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de tener dos alimentaciones tiene una sola? ¿Qué pasa si tengo una sola? Evidentemente hay una simetría. Entonces, los amplificadores tenían una corrección. En vez de este punto, había un preset, y ese preset directamente lo que vinculaba era la regulación de simetría. Es decir, yo podía calibrar el punto medio de la alimentación a través del ajuste de simetría. Entonces, si este punto es la mitad del potencial VCC, cada transistor tiene VCC en el extremo, en colector emisor tengo VCC sobre 2, o sea que la tensión colector emisor es VCC sobre 2, y lo mismo para el otro transistor. Pero al yo tener un potencial de corriente continua en los emisores de este seguidor, evidentemente tengo que acoplar un capacitor para que el nivel de la continua no aparezca sobre la carga, cosa que con la doble polaridad eso lo obviaba. Entonces podía hacer un acoplamiento directo y en este un acoplamiento capacitivo hacia la carga. Este capacitor C3 generalmente es de alto valor en capacidad para que pueda acoplar rápidamente la señal a la carga. Y por otro lado, si en este punto hay un potencial, la tensión base emisor de cada transistor hace que este punto de unión sea con tensión